Rodríguez, me acompaña Farid Kahat, reconocido internacionalista, para analizar este escenario y otros más. Farid, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Bien, gracias. Buenas tardes. Delcy Rodríguez, mencioné que definitivamente primero por la liberación de los presos políticos, que era ya algo exigido desde hace muchísimo tiempo, y ahora con, de una u otra manera, el acomodar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, parece que se está alineando, ¿no?, con la política de Donald Trump. ¿Cómo lo ves? A ver, en el corto plazo el régimen chavista no tiene margen de acción. Primero porque sus exportaciones de petróleo están siendo bloqueadas por la flota militar de los Estados Unidos, y segundo porque, y ya está claro, la amenaza fue explícita por parte de Trump, si Delcy Rodríguez no hace las concesiones que se le exigen, podría haber una nueva acción militar contra Venezuela de mayor envergadura, y esta vez con ella como uno de sus blancos. Lo que hay que tener en consideración, sin embargo, es que el tiempo no necesariamente juega en favor de Trump. Ajá. Ya el Senado ha votado con 5 senadores republicanos rompiendo filas con su partido, en el sentido de que Trump tiene que pedir autorización al Congreso antes de una nueva acción militar, 1, y 2, que cualquier acción militar sin autorización del Congreso podría llevar a un juicio político. Todavía hay que ratificar esa decisión en la Cámara de Representantes, exacto, pero ya es un indicio. Y segundo, a fin de año, en noviembre, hay elecciones de medio término. Es muy probable que los republicanos pierdan la mayoría en la Cámara de Representantes, y como acabamos de ver, incluso si retuvieran la mayoría en el Senado, podrían perder una votación en torno a estos temas. Entonces creo que el chavismo entiende que en lo inmediato no tiene margen de acción, pero que su margen de acción podría crecer en el futuro. Qué interesante, porque efectivamente Donald Trump parece no tenerlas todas consigo. En este momento hay una situación de crispación también en Estados Unidos a raíz de lo que ha ocurrido en Minnesota, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene que ver precisamente la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos y toda esta situación de la visión de Trump con relación a la migración y los países latinoamericanos. Sí, a ver, paradójicamente lo de Venezuela, hay que decirlo claramente, la acción contra el derecho internacional de Estados Unidos en Venezuela no ha alienado a la base trumpista. Porque esa base decía: los recursos debemos destinarlos a los problemas internos, no a aventuras militares en el exterior. Pero esta aventura no le ha costado un solo helicóptero, un solo avión, un solo barco o un solo soldado a los Estados Unidos, y ahora se intenta compensar lo hecho al margen de lo que pedía su base, diciendo que precisamente este es el inicio de un acceso al petróleo venezolano que va a ayudar económicamente a Estados Unidos. La paradoja es que, si bien según una encuesta su base no le ha afectado mayormente o no tiene una posición adversa respecto a lo ocurrido, claro, al americano medio no le gusta tanto y además no le interesa Venezuela. Está preocupado de la inflación, de violaciones a derechos humanos dentro de Estados Unidos, como lo que acabamos de ver en Minnesota. Entonces, políticamente esto no le da un gran plus a Trump, y más bien sigue alimentando la impresión de que está más preocupado de temas externos que de resolver los problemas de su país. Sin embargo, poniendo un ojo en Venezuela específicamente, Farid, llama la atención que mientras por un lado, correcto, los Rodríguez, Delcy y Jorge, una presidenta en este momento y otro presidente del Parlamento venezolano, continúan hablando de revolución, exigiendo un juicio justo, o es más, la liberación, ¿no?, de Nicolás Maduro, hablando de secuestro de Nicolás Maduro. Eso por un lado. Por el otro dicen, vamos a retomar las relaciones con Estados Unidos, hacemos negocio con Estados Unidos, le vendemos el petróleo. En fin, contraproducente seguramente para muchos. A ver, lo primero que habría que decir es: no hay que dejarse atrapar por visiones dicotómicas. Hay un falso dilema. Ajá. Si tú dices que la acción norteamericana fue ilegal y que Maduro fue secuestrado, muchos dirían: eso quiere decir que estás con la dictadura. No, no tienes que optar entre una u otra cosa. Es una dictadura. El régimen de Maduro, según organizaciones de derechos humanos y según la propia ONU a través de una vocera que en su momento era una expresidente de izquierda, Michelle Bachelet, hablan de miles, hasta 2023 unos 10.000 muertos prácticamente por represión oficial. Es una dictadura represiva, es una dictadura profundamente corrupta. Y sigue siéndolo. Probablemente siga siendo todo eso. Así es.
Pero eso no cambia el hecho de que la acción norteamericana fue ilegal bajo el derecho internacional. No tienes que escoger estar con una de las dos partes. Ambas partes pueden estar en falta, ¿no? Lo otro es, Delcy Rodríguez, si tuvo o no algún grado de complicidad con lo ocurrido, ella o alguien de su entorno, no lo vamos a saber pronto. Me parece probable, pero en todo caso es irrelevante, porque incluso si ella no hubiera tenido conocimiento alguno de lo que estaba a punto de pasar, lo que ocurrió cambia sus cálculos. Como dije, su petróleo no sale libremente al exterior por el bloqueo militar, Claro. y la amenaza de una acción armada ahora es mucho más creíble, teniendo en cuenta que ya se produjo una. Entonces, como repito, en el corto plazo no tiene mayor margen de maniobra. Si el bloqueo continúa un par de meses más, la economía venezolana va a estar en un punto crítico, ¿no? Porque es casi lo único que exporta Venezuela, petróleo. ¿Y cómo mirar el ámbito regional, Farid? Porque también tenemos declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que ha dicho que quiere acercar posiciones con Donald Trump. Y vemos también a Gustavo Petro, que, bueno, de una u otra manera se ha mostrado bastante satisfecho, ¿no?, de la primera conversación telefónica con Donald Trump, y ya se alista para asistir a la Casa Blanca, nada más ni nada menos. Bueno, Petro debería recordar cómo empezó la relación entre el segundo gobierno de Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. Ajá. Envió a Grenell, Richard Grenell, como digamos, apoderado del gobierno americano, y Grenell negoció con el gobierno de Maduro, no solo con el régimen chavista, con Maduro específicamente, intercambio de prisioneros, liberación de presos estadounidenses en particular, a cambio de presos venezolanos, que se comprometiera a recibir a los venezolanos deportados por el gobierno de los Estados Unidos. Negociaron la renovación de la licencia de funcionamiento de la empresa norteamericana Chevron, y luego empieza un bloqueo naval que conduce al cabo de 4 meses de una acción armada contra el régimen de Maduro y su captura. Dicho sea de paso, el propio Trump admite que la palabra secuestro es apropiada para calificar lo que hizo. Él no la rehuye, y yo creo que fue un secuestro. Pero el punto es, Trump puede cambiar, y cambiar muy súbitamente. Y además habría que recordar que en Colombia hay elecciones este año, sí, claro, y muy claro. probablemente intenten intervenir para lograr la derrota del oficialismo. Lo que ha dicho Donald Trump también, con un aire bastante triunfalista, correcto, es que de una u otra manera se viene un futuro esperanzador para Venezuela, pero también para las empresas norteamericanas. De hecho, según lo que apunta Trump, es que Venezuela solo puede hacer negocios con Estados Unidos. Bueno, esa es una de las razones por las que Trump no tiene tanto interés en la democracia en Venezuela. Porque si hubiera una democracia en Venezuela, en una democracia los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos se concederían a través de una licitación pública y transparente, no a través de un decreto del presidente de un tercer país, como en este caso, ¿no? Claro. Pero además, a mí no me queda tan claro eso. Ya ha habido 2 expropiaciones de empresas norteamericanas en el ámbito de los hidrocarburos. En los 70 bajo un gobierno de la actual oposición, gobierno de Acción Democrática, y luego con Chávez a fines de la primera década de este siglo. Las expropiaciones de los 70 se pagaron, se indemnizaron, y no hay nada pendiente. Las expropiaciones hechas por Hugo Chávez sí son todavía objeto de controversia. Pero bueno, el tema es que ya ha habido expropiaciones de intereses, digamos, empresariales norteamericanas en Venezuela. 2, es muy temprano para saber lo que va a ocurrir en el futuro, y la inversión en energías fósiles es particularmente sensible a la inestabilidad política por la razón de que es una inversión que se recupera en un plazo relativamente largo de años. Tú no recuperas la inversión sino años después de haberla llevado a cabo, entonces necesitas, digamos, certeza sobre cuáles van a ser las reglas del juego. No hay garantía de que eso exista aún en Venezuela, pero más aún, el propio Trump ha dado una cifra que es muy similar a la que dan consultoras privadas. Se requeriría una inversión, Trump habla de $100.000 millones. Así es. Una consultora privada habla de $110.000 millones. Eso es más del doble que lo que han invertido el año pasado las empresas norteamericanas
a nivel global, según esta consultora. Entonces, no es una inversión que se pueda desembolsar con facilidad, incluso si hubiera la intención de hacerlo. Farid, y te tengo que hacer esta pregunta porque, claro, desde nuestro país y viendo este panorama, Marco Rubio, una de las personas más visibles del círculo de Donald Trump, ha dicho, siguiendo el discurso también de Donald Trump, que no van a permitir que en Latinoamérica países aliados hagan negocios con naciones que Estados Unidos considera enemigas, ¿correcto? En ese caso, enemigas comercialmente como China. ¿Qué puede pasar con el Perú, el puerto de Chancay? ¿Debemos preocuparnos o no? A ver, el enviado para América Latina de la segunda administración Trump y exdirector del BID durante la primera administración Trump, Mauricio Claver Carón, dijo explícitamente que había que poner un arancel muy alto a cualquier producto que salga de Chancay rumbo a los Estados Unidos. Por suerte, desde Chancay virtualmente no se exporta hacia los Estados Unidos, pero esa ya era una advertencia. Laura Richardson, jefa del Comando General del Ejército estadounidense y jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dijo en su momento a medios de comunicación, lo dijo públicamente, que en caso de guerra entre Estados Unidos y China, el puerto de Chancay podría ser usado para fines logísticos por el Ejército Popular de Liberación chino. En ese sentido, sí, es un tema que podría ser materia de controversia entre Perú y Estados Unidos. Quienes están celebrando lo que hizo Estados Unidos en Venezuela no están prestando suficiente atención a los hechos. Temas como narcotráfico, pero es segundo productor mundial de hoja de coca y de cocaína. Claro. Recursos estratégicos. El propio Trump aprobó un decreto ejecutivo que califica el cobre como un recurso estratégico, un recurso que el Perú exporta y entre otros países, aunque más a China que a Estados Unidos, exporta a Estados Unidos y nos ha subido el arancel al cobre. Lo que acabo de indicar respecto al puerto de Chancay. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esto nos puede pasar a nosotros. Y aquí lo que los conservadores peruanos deberían recordar es que fue un gobierno conservador en la Argentina, la llamada República Conservadora, la que tanto reivindica Milei, la que a través de su canciller de apellido Drago elaboró la llamada doctrina Drago, que es un aporte latinoamericano al derecho internacional que indica que no es lícito usar la fuerza para cobrar deudas públicas, o sea, deudas de los estados, cosa que Trump está intentando hacer en el caso de Venezuela. Para finalizar, y te ruego una respuesta de menos de un minuto, el futuro de Donald Trump, para cerrar el tema Trump, vamos a retornar para hablar contigo, Farid, por favor, de lo que está pasando en Irán, pero para cerrar el tema Trump, ¿cómo ves el futuro de Donald Trump? Tú lo has dicho hace unos instantes, ¿no? A corto plazo se vienen elecciones, ¿correcto? Parciales en Estados Unidos, está el tema Venezuela. ¿Cómo ves el futuro de Donald Trump en lo que resta de este 2026? A ver, los republicanos han perdido todas las elecciones importantes que han habido desde que Trump llegó al gobierno. Ajá. Y con resultados absolutamente imprevisibles. Dos socialistas, por primera vez en 70 años aproximadamente, el último caso fue en Milwaukee a mediados del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado. Los socialistas gobernaron Milwaukee por décadas. Pero por primera vez en cerca de 70 años, hay dos socialistas gobernando dos ciudades relativamente importantes de Estados Unidos. La más importante del mundo, Nueva York, pero también Seattle, ¿no? Capital del estado de Washington. Los demócratas han ganado, dos mujeres han ganado la gobernación de Virginia y Nueva Jersey. Y eso no llama tanto la atención como el hecho que ganaron por una diferencia de más de 10%, y los republicanos perdieron Miami después de 30 años. O sea, se viene una derrota republicana en las elecciones de medio término. Muy bien, Farid, quédate con nosotros.